Muy buenos días, un gusto de verlos un domingo más. Me parece que a alguno de ustedes el reloj se adelantó, ¿cierto? Fue bueno, ¿no? Pensaba que estaba atrasado, pero justito en la hora, muy bien, impecable, es el Señor. Un día frío, ¿cierto? Un día en que también hay votaciones, muchas cosas pasando. Pero también quiero contarles, bien cortito, respecto de la situación de la plaza, de este lugar. Queríamos contarles que, ustedes saben, ya llevamos casi 2 inviernos acá, y entre medio hemos estado con frío, con calor, y hace como 3 semanas atrás me llamaron para pedirnos la plaza. ¿Ya? Ustedes saben que acá hay ferias de emprendimiento, ¿cierto? Que son los viernes y los sábados, porque el domingo está reservado para reunión dominical nuestra. Reservadísimo, entonces tienen que salir el sábado a la noche, salen, dejan todo relativamente impecable para poder estar aquí en reunión. Pero nos llamaron para pedirnos un domingo al mes. Complejo. Fuimos a reunión junto con las señoras católicas también. Y la persona nos dijo, ¿sabes qué? Pucha, es complejo el tema porque nosotros somos emprendedores y ustedes por amor al prójimo debieran darnos este domingo. Y sabemos que en todo lugar nos podemos reunir, pues donde 2 o 3 congregaban mi nombre. Sacó versículos bíblicos, hombre. Lo miramos con cariño, con misericordia. Pero también le contamos que llevamos tiempo acá. Llevamos 2 inviernos acá, hemos pasado frío y calor acá. Le contamos que era importante para nosotros el Día del Señor, que nos reunimos acá cada domingo. Y que en realidad lo que estamos haciendo acá es adorar al Señor públicamente. Y en eso también las señoras católicas apoyar, sí, somos también, llevamos más de 20 años ellas, también, súper. Entonces, en definitiva, seguimos acá, ¿ya? Hasta que el Señor así lo permita y queremos disfrutarlo con frío, con calor. Y queremos también animarlos a que podamos aprender todo lo que tengamos que aprender en este tiempo de plaza. El Señor diseñó esta temporada para nosotros, que es muy especial, muy particular, es súper específica para nosotros. ¿Por qué será? Hay muchas cosas que uno puede deducir, hemos aprendido muchas cosas también, pero estaremos acá hasta que el Señor así lo permita y así lo determine. El domingo pasado decía, oye, hay solcito ya, entonces ya vienen los días buenos. De aquí nos tiramos hasta marzo. Pero aquí estamos por la misericordia del Señor. Así queríamos compartirle esta especie de dificultad, pero también la alegría de que seguimos acá, está reservada para nosotros, aún el día domingo. Así que agradezcamos al Señor por esto. Queríamos compartirlo después de una semanita ya que había pasado esto. Así que alegrémonos que tenemos aún la plaza para juntarnos todos los domingos. Muy bien, estamos en Marcos, capítulo 5, donde vemos una escena en que Jesús se acerca a una región dice de los Gadarenos, y esa región estaba a unos 50 kilómetros donde estaba Jesús habitualmente, y vemos que hay una escena súper particular, que no pareciera que fuera algo extraño en nuestra dinámica, que hay un hombre con un espíritu inmundo que se acerca a Jesús. Y aquí, semanas atrás, hemos predicado respecto del poder de las tinieblas, pero también el poder soberano y poderoso, sublime de Jesús el Señor. Pero también queríamos compartir de que hay excesos o hay desviaciones respecto de lo espiritual, incluso en nuestro contexto cristiano. Por un lado, predicaba Mike una semana atrás, uno de los grandes errores es pensar de que el mundo espiritual no existe, que esto son cosas místicas solamente, que es un invento del hombre, o bien que son formas de explicarnos cosas que no podemos explicarnos, y minimizar el poder de las tinieblas, como si fuera algo que no existe realmente. Por otro lado, está el extremo de pensar que todo es demonio. De hecho, si usted lleva quizás años en la iglesia, o ha visto pasar las generaciones de cristianos, y también las modas que han surgido en que en su tiempo era todo demonio. O sea, me quedé dormido, el demonio del sueño.
O bien, ¿sabes qué? Es que no pude estudiar para la prueba, pucha, el demonio de la flojera. Flojo nomás, pues. Así de siempre. Y todo era demonio en ese tiempo. Y, ¿sabéis qué? Voy a orar por ti porque voy a sacarte el demonio de la flojera. Son dos extremos, ¿cierto? Y de alguna forma el diablo ocupa esta ignorancia para o estar sobre espirituado, por así decirlo, o bien para estar indiferente, inconsciente del mundo espiritual. Pero aquí Jesús muestra esto muy muy claro. O sea, Marco cuenta así sin ningún filtro y señala, ¿sabes qué? Seguramente se contó Pedro, como le decía, entró Jesús en la sinagoga, o sea, perdón, se movió no estaba en la sinagoga, estaba en el mar, y cuando salió de la barca, enseguida, porque Marco habla así, de repente, enseguida y de inmediato, siempre habla así como bien rápido, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Lo señaló así directamente. Ni siquiera explicó, es que ustedes saben que también hay el mundo espiritual, entonces estos se llaman demonios, espíritu inmundo. No, directamente, está asumido. La realidad espiritual en la Biblia está asumida, Jesús lo asumió así. Sería muy raro entonces que nosotros como creyentes dijéramos, no, lo del mundo espiritual no me tinca mucho, creo en Jesús, pero en realidad como que esto no lo veo. Y echar fuera demonios, no, esa cosa es media rara. O sea, es extraño obviamente, no es algo tan natural para nuestras vidas, pero el mundo espiritual sí existe, sí es real. De hecho, aquí Jesús lo explica claramente. Entonces, ¿quién pretende decir de que el mundo espiritual es algo, una explicación mística, algo que no podemos explicar? En realidad está obviando una verdad importante de las Escrituras y del Evangelio incluso. Entonces vemos que había un hombre con un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya con eso ya me dio miedo, ¿cierto? O sea, la gente dice, chuta, pasar por afuera del cementerio a las 12 del día y solito por ahí corriendo. Ya dio miedo, ¿cierto? Y además ese hombre era un hombre que gritaba y nadie podía atarlo. Ya, entonces la cosa era, no solamente era un cuento de que en una casa que pasó esto, no, era real y todos lo conocían, todos sabían que había un hombre que nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. ¿Por qué dijeron eso? Porque lo intentaron. Intentaron atarlo con cadenas. Y entre muchas personas intentaron atarlo con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. ¿Qué son los grillos? ¿Qué son los grillos? Sí, lo amarraban, eran como un cepo, ¿cierto? Lo agarraban de las piernas, de los brazos, con cadenas, con todo. Estaba completamente amarrado. Más las cadenas eran como un hilo de coser. Que el tipo hacía así, ¡pum! Eran hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. O sea, el contexto era desafiante. Imagínense lo que vieron esto la audiencia que estaba ahí. Claro, uno lo ve después, pero imagínense, viene Jesús, viene este hombre, dijeron, ¿qué va a pasar acá? Como, ¿qué va a pasar acá? ¿Irá a poder Jesús dominar a este hombre, este único hombre, dominar a este endemoniado que muchas personas intentaron matarlo incluso con grillos y cadenas? ¿Se dan cuenta la escena? Es potente. Y siempre, de día y de noche, o sea, ya era conocido entonces el hombre, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, era una imagen súper desgarradora. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, y fíjense la escena, se arrodilló delante de él. ¡Wow! La primera cosa que nos causa atención. Se arrodilló delante de él y clamó a gran voz. Pero este fue un clamor que era engañoso. Porque los demonios son engañadores. Así de simple, son engañadores. Después voy a hablar más al respecto. Engañoso. Y le preguntó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios, que no me atormentes. O sea, le dijo, ¿sabes qué? No te metas con nosotros, por favor. ¿Por qué te entrometes entre tú, o sea, tú, yo y este hombre? No te metas. No lo defiendas. O vienes a atormentarnos. Otra parte dice, atormentarnos antes de tiempo. Y aquí podría decir uno, aquí se armó el escándalo. Y empezaron todos a gritar y a orar y decir palabras fuertes. En el campo decían que sí, garabato. O sea, los que he escuchado esta escena, hay que hacer esto. ¿Qué estupidez más grande? Si no es con palabras humanas, es con el poder del Espíritu Santo, es con la autoridad de Cristo el Señor. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Palabra sencilla, llena de gracia, de poder y autoridad. Sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Hubo escándalo? No hubo nada de escándalo. Si hay un problema ahí a veces, cuando ahí se echa fuera demonios, y un escándalo tremendo. ¿No? Con la autoridad de Cristo, sal fuera de este hombre, espíritu inmundo, sal. Y Jesús le preguntó de manera didáctica, pero no necesariamente para que nosotros lo repitamos como una fórmula, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo. O sea, el nombre del que estaba atormentando era Legión. Y explica por qué. Porque somos muchos. O sea, Legión implicaba que era un ejército de al menos 6.000 soldados en la cultura romana. Entonces dijo, somos Legión. Mi nombre es Legión porque somos muchos. O sea, era un gran poderío enfrentándose a este hombre que estaba endemoniado. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Pero ya estaba la sentencia hecha. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Había un montón de chanchitos. Nos damos cuenta que este era un lugar gentil, obviamente. De hecho, era cerca de Decápolis. Había muchos griegos, entonces no era con influencia judía, por eso había muchos cerdos, que era considerado un animal inmundo, ceremonialmente hablando. Y le rogaron todos los demonios. Le rogaban a Jesús, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Saquen la proporción. ¿Cuántos demonios por cada cerdo? Al menos 3, ¿cierto? Hay un demonio más, ustedes más demoniado y otro, pero 3, ¿cierto? Para que entremos en ellos. Y el hato lo que hizo, imagínense la escena, un montón de cerditos, 2.000 cerdos. Imagínense la bulla. Porque ¿has visto un cerdo calladito, no? No, la bulla de cerdo, ¿cierto? Que agarran vuelo, se tiraron por el despeñadero. ¡Wow! Y en el mar se ahogaron. ¿Se dan cuenta? Y a un acantilado. Y los que apacentaban a los cerdos, los que estaban cuidando a los cerdos, ¿qué pasó con ellos? Huyeron. Huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Nos faltó el curioso que fue a ver los cerdos que estaban tirados ahí en el mar. Y contando la historia, ¿no? ¿Qué pasó? No, ese hombre que no conocemos, se llama Jesús, parece, es judío, dijo una palabra y salieron todos los cerdos y se tiraron al mar. ¿Se dan cuenta de eso? Es una escena, pero en realidad bien potente. En la imagen es potente, porque el Señor quería mostrar algo bien potente. La semana pasada vimos que el Señor era más ancho, ¿cierto? El amor de Dios es mucho más ancho que el mar. Y hoy día estamos viendo que el poder del Señor es más alto que todo. Él es más poderoso que todo, que aún 6.000 demonios en una persona. Tanto así que esos chanchitos se tiraron al despeñadero. ¿Se dan cuenta? Y aquí, un hermano, el hermano Mike, me mandó el otro día un paralelismo
que uno ve en Éxodo. Éxodo capítulo 15. ¿Ustedes se recuerdan esa canción? Los que eran mucho más antiguos y han ido a la iglesia mucho más tiempo. Dice, echó a la mar, que los perseguían. No aplaudan ya. Jinete y caballo, echó a la mar, ¿cierto? Entonces, esa canción está obviamente basada en Éxodo 15, donde vemos que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, ¿se recuerda? El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿cierto? Hay alguien que es el faraón que está dominando el ejército, los dejan ir, ¿cierto? Van saliendo hacia el desierto, encuentran con el Mar Rojo. ¿Y qué pasó con el faraón? Dice, desatemos el ejército, ¿cierto? Y persigámoslo. En términos humanos, nos dice, Israel está perdido. Está el Mar Rojo acá, están en el desierto, andan con niños, andan con ancianos, andan con bebés, tienen hambre, y viene un ejército de atrás de Egipto a perseguirlo. Pero fíjese lo que pasó. Usted sabe la historia. El Señor abre el mar, pasa el pueblo de Israel, y dijeron, el pueblo egipcio dijo, nosotros también pasamos. Y cuando pasó el último de los israelitas, ¿cierto? El Mar Rojo, que estaba abierto, cae sobre ellos y fueron ahogados en el mar. Y nos dice, ¿qué pasó acá? Se voy a leer este Éxodo 15, que es un cántico de Moisés, que dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón, y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron. Descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojo, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Vemos entonces acá que el Señor muestra toda su gloria, su poder y su majestad. Que Él está obrando en la historia de redención. Y vemos que esta ilustración, que en realidad algo fue verdadero, vemos que es exactamente lo mismo que el Señor hace con los demonios que han sido expulsados de este hombre. Era un ejército, pero el Señor tiene poder por sobre este ejército. Pero ¿saben qué? Este hombre, el endemoniado, no podía hacer nada. No podía decirle a este ejército, ¿sabes qué? No me sigas, no quiero estar contigo. Porque de alguna forma habían tomado poder, dominio, posesión de este hombre. Este hombre necesitaba un Salvador. Vemos el ejemplo de
del pueblo de Israel. Por sí mismos no podían salvarse. ¿O podían defenderse acaso? No podían defenderse. Podían decir, ¿sabes qué? Vamos a enfrentar al ejército de los egipcios. No podían hacerlo. Este hombre que estaba endemoniado, ¿podía enfrentarse a los demonios? No podía enfrentarse. Es el poder del Señor que va y sale al encuentro y rompe el poder de las tinieblas. Desbarata las tinieblas. ¿Se recuerdan que semanas pasadas hablamos de cómo el Señor desbarata el poder de las tinieblas? Y dimos el ejemplo de que Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, ¿cierto? El príncipe de la potestad del aire, como salen varios pasajes de la Escritura, es como un mafioso. Es como el rey de la mafia. Tiene sus seguidores, ¿cierto? Esos seguidores están ahí porque han recibido una gracia de defenderlos, ¿cierto? Él dice, yo los cobijo. Pero cayeron ahí, muchas veces caen ahí por sustancias. O sea, llegan ahí, le ofrece droga, o le hace un favor, y tienen que devolverlo. Entonces hay una lealtad ahí. Y le ofrece paz, le ofrece seguridad, le ofrece alimentos, le ofrece incluso estatus, porque quien sigue la voluntad de este rey de la mafia, sigue creciendo dentro de ahí, le da una comunidad de alguna forma, le da muchas cosas. Pero este poder, esta seguridad es engañosa. ¿Ustedes creen que alguien está seguro dentro de la mafia? ¿Que alguien está en realidad en paz dentro de la mafia? ¿Que está tranquilo dentro de la mafia? ¿Que puede decir, ¿sabes qué? ¿Puedo dormir tranquilo? No, es imposible, no se puede. Pero hay una falsa sensación de seguridad. Tanto así que el que quiere salir de la mafia dice, si salgo acá, me van a perseguir. Si salgo de acá, voy a perder seguridad. Si salgo de acá, voy a perder mi fuente laboral. Si salgo de acá, voy a perder mi empleo. Si salgo de acá, la gente voy a estar fichado. No voy a poder ir a ningún lado. O sea, mejor sigo acá, porque si me salgo de acá, voy a ser perseguido. Es una extorsión. Porque la mafia y el diablo es un extorsionador. Lo que pasa entonces es que a veces uno sigue bajo ciertos criterios, pero necesitamos entonces que el Señor vaya y nos salve. ¿Quién se podría atrever a desafiar al rey de la mafia? Nos dice otra mafia. Pero eso es imposible. Hay solamente destrucción, hay pelea. Entonces, para que alguien sea liberado realmente de una mafia, debe ser liberado por alguien que es más poderoso, que es sublimemente poderoso. Y es lo que hace el Señor, que va y desbarata el poder de las tinieblas, y que ya no tenemos que rendir pleitesía a esa mafia que es extorsionadora. Entonces vemos que el Señor obra en poder y autoridad, dice, con brazos fuertes y extendidos salvó a su pueblo. Con brazos fuertes y extendidos salvó a este hombre. Con brazos fuertes y extendidos nos salvó a nosotros. A nosotros. ¿Dónde vemos esto? En Efesios, capítulo 1 y capítulo 2. Vemos que Pablo frecuentemente habla de esta frase, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Lo han escuchado? Habla del poder cósmico del Señor. Tanto el cielo como la tierra. Vemos que el Señor está obrando de manera poderosa. Entonces vemos que en Efesios capítulo 1 dice que Pablo ora por los discípulos para que puedan comprender y entender el poder que opera en Cristo Jesús. Voy a leer el pasaje, Efesios 1:15, dice, por esta causa, ya que habían sido salvados por el Señor, habían sido predestinados, habían sido redimidos, habían sido adoptados, justificados, sellados por el Espíritu Santo, es el contexto del capítulo 1, dice,
el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, sabiendo que habían sido sacados después de las tinieblas, sabiendo que habían sido sacados de esa mafia, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Esa debe ser una respuesta inmediata de vernos acá. Si cada uno hemos sido salvados por el Señor, debemos dar gracias los unos por los otros. Qué bueno que está el hermano X, que ha sido salvado por el Señor. La hermana Juanita, Pepita, los típicos, ¿cierto? Y miren eso ustedes. Qué bueno que está usted acá. Qué bueno que está mi hermano Germán acá. Qué bueno que está mi hermana Anita y Juanita, todos. Y dice, wow, qué alegría más grande. Porque los que estamos acá hemos sido salvados por la gracia del Señor. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? No cesaba, no paraba de dar gracias porque han sido salvados por el Señor. Y después dice, no solamente doy gracias, sino que pido a Dios que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que puedan ver con otros ojos, con ojos espirituales, con ojos conforme a la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan, iluminación, para que sepan cuál es la esperanza a que Él, Jesús, el Señor, los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Y fíjense acá, Pablo aquí le pone mucho color, pero es que es verdadero esto, dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Pablo está orando para que cada uno de los miembros de la iglesia de Éfeso, también es válido para nosotros, podamos entender, podamos tener ojos de sabiduría y entendimiento para ver lo que nos vemos naturalmente y ver la esperanza a la cual hemos sido llamados. Esperanza. ¿Cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados? No está en este mundo. No vivimos para este mundo. Vivimos para estar con el Señor. La esperanza es que hemos sido alcanzados por Él, para disfrutar de la comunión con Él y gozar de Él por siempre. ¿Y cuál es la riqueza que tenemos en Cristo? Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Y cuál es el poder, la grandeza de su poder que actúa en nosotros? Y aquí dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre, y aquí te explica algo muy importante, que a veces no vemos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sabemos que el Señor gobierna, por sobre todo, el Señor gobierna, Él sigue reinando. Por sobre el resultado de esta lección de hoy, el Señor sigue reinando. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia. Y ojo, iglesia, no perdamos el foco. No perdamos el foco en una pelea sin sentido. En pelea de este mundo. Sino que hay una pelea que es del reino de Dios y su justicia. ¿Vieron ustedes esa peleita que hubo en el hemiciclo el otro día? La Cámara de Diputados, ¿cierto? De uno así, tocó en la oreja. Y era una pelea de niños, ¿cierto? Lamentablemente, muchas veces, así mismo está la iglesia. Peleando unos con otros, por tonteras. Sin embargo, el Señor nos dice, ¿sabes qué? La iglesia ha vencido en Cristo Jesús. No está para peleitas. Está para una gran batalla. Y esa batalla es para derramar y predicar el reino de Dios y su justicia. No bajo criterios humanos, no bajo poder humano, no bajo estrategia humana, ni bajo ideología humana, sino bajo el poder del Espíritu Santo.
en el poder del Espíritu Santo, predicando la palabra, anunciando la buena nueva del reino de Dios que ha llegado. Y ese poder ha venido a desbaratar el poder de las tinieblas. Pero ¿saben qué? Pablo pide y ora para que la iglesia no esté mirando otra cosa, para que pueda ver con ojos espirituales y pueda reconocer que el Señor reina, que el Señor triunfó en la cruz. Y como dice en Colosenses, también despojó a los poderes de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos acerca del pasaje de este endemoniado, es un pantallazo para que podamos ver que la vida espiritual y el mundo espiritual es real. De hecho, Pablo en Efesios 1 lo dice, y Efesios 2 sigue hablando de las regiones celestiales, y después cierra en capítulo 6 con la armadura de Dios. Y les dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo tiene métodos, tiene estrategias para intentar molestarnos y destruirnos. No puede, porque la victoria final es del Señor. Y aquí te explica: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esa frase, sangre y carne? No tenemos lucha contra personas. Esa no es nuestra verdadera lucha. Sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el origen de la lucha. Y la iglesia a veces piensa que es una discusión con una persona. No, hay detrás algo mucho mayor. Por tanto, te dice y nos dice: tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, cíñanse vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto es armarse. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces vemos que Pablo está clarito. Él pide para que otros puedan ver. Y a veces cuando uno ve y dice: oye, me gustaría que el otro lo viera también. Cuando uno alcanza a ver, uno ora para que el otro lo vea también, para que vea la gloria de Cristo, que Él venció en la cruz, que está por sobre todo. Y qué terrible cuando estamos viendo algo y el otro no lo puede ver. ¿Y qué pasa ahí? Hay que entender de que la única forma que el otro pueda ver es siendo iluminado por el Espíritu Santo. Esa es la obra del Señor. ¿Y qué nos demanda a nosotros entonces? 3 cosas. Orar en todo tiempo. Orar mucho para que esa persona pueda ver. Predicar el Evangelio. Estar disponible ahí en el momento preciso. Oye, pero el Señor dice tal cosa. El Señor está ahí para salvarte, para rescatarte. No tienes por qué seguir atado al poder de las tinieblas. Y tercer punto, amar. Estar ahí para amar, para cuidar en todo momento, en toda circunstancia. Y el Señor va a hacer su obra perfecta. Y qué hermoso es cuando alguien logra ver. Logra ver cuando está siendo engañado, estafado, extorsionado por el poder de las tinieblas. Qué hermoso es cuando alguien logra ver y decir: ¿sabes qué? Estuve perdido en esta situación. O bien estuve atascado y no creciendo por seguir tal o cual cosa.
El Señor nos dice, oremos por el otro cuando no alcanza a ver, porque en su ceguera está perdido. Y vemos que el Señor nos dice entonces que debemos orar. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos perdidos. Nosotros también estábamos en esa mafia y fuimos rescatados por el Señor. ¿Saben cómo describe Pablo en Efesios 2 nuestra condición antes de Cristo? Dice, y Él nos dio vida. Nos dio vida a nosotros. Él fue, rompió, nos salvó, nos sacó, nos dio nombre, nos puso un anillo, como dice en el hijo pródigo, ¿cierto? Y hace una fiesta, Él nos limpia, Él nos salva, nos viste, nos llena de gracia, misericordia, de bendición. Pero recuerden que antes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, fíjense la dinámica, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo mismo era religioso, pero aún así, él se consideraba como muerto en delito y pecado, porque estaba bajo otra religiosidad demoníaca. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, fíjense la progresión, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que vivamos de esta forma, no para que vivamos como el resto de los gentiles, igual que el resto, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y fíjense acá, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, si bien es cierto, la salvación no es por obras, no se puede ganar con obra humana si hay un resultado, si hay un fruto, que es obrar, es dar gracias a Dios, es amar a otro, orar por otro, vivir por su misión. Y la preparó de antemano. Volvamos a Marcos. Marcos 5. Este hombre que había sido atormentado por espíritu inmundo, que es muy gráfico de lo que busca el poder de las tinieblas, que es atormentar, que es quitar la vida, autodestrucción. Nunca va a querer algo bueno para nosotros. El Señor Jesús liberta a este hombre. Y fíjense lo que pasa. Vienen a Jesús todo el resto y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Estaba ahí sentadito, estaba vestido y en su juicio cabal. El poder de Dios. ¡Wow! Pero si este estaba perdido, este estaba bajo el poder de las tinieblas y ahora estaba ahí sentadito, vestidito, peinadito, alorosito y en su sano juicio, y decía: el Señor me salvó, el Señor me salvó. Estaba perdido y el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Y contaron esto, y la gente, en vez de decir quédate con nosotros, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Y este hombre, que ya estaba lúcido, había visto la gloria del Hijo, quería quedarse con Jesús. Jesús no se lo permitió por algún motivo, pero le dijo: vete a tu casa,
vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Evangelismo. Contó la maravilla de Dios porque Él sabía que estaba perdido y se lo encontró. Y a veces necesitamos recordar esto, que estábamos perdidos y el Señor nos encontró. Pero se nos olvida. Si quieres ser mejor evangelista, no es un curso de evangelismo, ni un libro de evangelismo. ¿Saben qué? Es recordar que el Señor te salvó, que estabas perdido y Él te encontró, y contar las obras del Señor, su misericordia. ¿Y qué hizo este hombre que había estado atado? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Lindo el fruto del Evangelio. Fue el primer misionero probablemente, quizás el segundo, en Decápolis, en una región griega, predicando el mensaje del Evangelio. Entonces, para ir cerrando, vemos que hay un poder real en las tinieblas, sí, pero vemos que Jesús está por sobre ese poder y lo que hace es aniquilar el poder de las tinieblas, derrotarlo, sí. ¿Cómo estábamos antes sin el Señor? Perdidos y muertos en delitos y pecados. ¿Qué hizo el Señor? Desbarató el poder de las tinieblas y nos salvó. ¿Y qué nos demanda a nosotros ahora? Recordar esa obra perfecta. Volver incluso al gozo de la salvación que a veces perdemos. Y comenzar a contar las maravillas de Dios. Que estábamos perdidos y Él nos salvó. Entonces, me dice, ¿sabes que me ha costado predicar el Evangelio a las personas? Es sencillo. Es recordar la obra del Evangelio en tu vida. Cómo el Señor te encontró. Cómo Él te salvó. Y decir, de verdad, profundamente, yo era ese perdido. Y el Señor aquí me tiene peinadito, sentadito, y en mi sano juicio, porque puedo ver. Puedo ver la realidad del Evangelio, la realidad de Cristo, que Él venció. No desconociendo que hay poder en las tinieblas, pero sí sabiendo que el Señor desbarató ese poder. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos guía a reconocer tu gran poder y tu gran autoridad sobre toda circunstancia, sobre todo poder, dominio, sobre todo ejército, sobre todo reinado que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Sabemos que tú has vencido y que tú le has dado el poder de predicar a tu iglesia para anunciar tus buenas nuevas. Y te pedimos, Señor, en este momento, por nuestra nación. Te pedimos, Señor, que esta nación pueda ver tu gloria, más allá del triunfo de uno o de otro bando, Señor. Queremos pedirte que tú uses todo para bien, para que mucha más gente pueda conocer el mensaje de tu Evangelio. Te pido que tú abras los ojos, Señor. Tu Espíritu Santo empieza a obrar, Señor. Siga obrando. Y por medio de tu iglesia, predicar el mensaje del Evangelio. No permitas que nos quedemos callados. No permitas que quedemos escondidos. Sino que podamos anunciar tu mensaje del Evangelio. Reconociendo que estamos perdidos. Pero tú nos encontraste. Que eso sea nuestro gozo y alegría en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia. Estábamos perdidos y tú nos salvaste. Y te pedimos, Señor, que hoy podamos darte honra y gloria y reconocer de que tú eres el único digno de gloria, el único Rey, el único digno de poder y autoridad. Tú eres Señor y Rey, que reina sobre todo. Reconocemos tu señorío, nos rendimos delante de ti y declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro buen Salvador y nuestro buen Pastor, que tu vida has dado por nosotros, tus ovejitas. En el nombre de Jesús. Amén.